Buenas, en este nuevo tutorial les voy a enseñar a tejer este gatito, personaje llamado Michirireko. Bueno, así es como se ve, se le saca la cabeza de esta manera. Bueno, es dentro de todo bastante sencillo de hacer. Vamos a empezar haciendo los brazos y después vamos a hacer las orejas y por último vamos a hacer en este video la cola. Bien, vamos a empezar haciendo los brazos. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Bien, en la segunda vuelta vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 3 veces y nos debería quedar 8 puntos. Bien, y ahora desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un medio punto en cada punto, nos deberían quedar en total 8 puntos. Bien, acabo de terminar la vuelta número 8, después de esta vuelta ya hemos terminado, así que cortamos y cerramos. Tenemos que repetir para hacer otro, nos debería quedar así los brazos. Bien, y ahora vamos a continuar con las orejas. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 4 medios puntos. En la segunda vuelta vamos a hacer un medio punto, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar 6 puntos. Bien, en la vuelta número 3 vamos a hacer 2 medios puntos, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar 8 puntos.
Bien, y en la última vuelta vamos a hacer 3 medios puntos, un aumento, repetimos 2 veces y nos debería quedar en total 10 puntos. Bien, así nos debería quedar. Cortamos y cerramos y tenemos que repetir el mismo procedimiento para la otra oreja. Bien, para la cola vamos a empezar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Y desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer un medio punto en cada punto. Bien, acabo de terminar la vuelta número 12 de la cola. Así es como debería quedar. Ahora lo vamos a rellenar con un limpia pipa. Esto es opcional, pero ayuda para darle movimiento a la cola. Si no, la pueden rellenar. Bien, a la limpia pipa la doblamos en dos. Después con esto lo vamos a dejar así listo para cuando tengamos terminado el cuerpo. Bueno, ya bueno, espero que les hayan gustado este primer video tutorial y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.